encontré un libro de Gabriel García Márquez y tiene muchos cuentos. Y uno de sus cuentos se llama El ahogado más hermoso del mundo. Es muy lindo. ¿Me lo prestas para leer? Sí, te lo traje justamente porque estaba pensando que lo podríamos hacer obra de teatro. Porque es un cuento muy lindo. ¡Qué buena idea! Oye, pero mira, aquí está, estoy viendo que tiene hartos personajes, lo tendríamos que transformar a dramaturgia. Sí, ese es el tema, porque hay que buscar cómo hacer más personajes. ¡Hagámoslos con títeres! ¡Títeres! Sí, con muñecos. ¡Ah, sí! Pero, ¿has trabajado con títeres alguna vez? No, nunca. ¿Y conoces a alguien? Me hablaron de Tatán, un tal Tatán. ¿Tatán? ¿Tatán? ¡Tatán! ¿Cómo están? ¿Supieron ¿Qué? que Tatán rima con cómo están? ¡Ya! Lo escuché todo. Quieren hacer una obra de Gabriel García Márquez que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Es un cuento. Pero le faltan los títeres. Y le Sí, faltan Pues títeres. aquí está la solución. ¡Bien, Tatán! ¡Yo me sumo! Lo que nos está faltando, sí, es música. Ah, yo conozco a un músico muy bueno, se llama Pancho, ¿lo conocen? ¿Ah? ¿Alguien dijo mi nombre? ¡Pancho Vera! ¿Qué está Mira, pasando? lo que pasa es que Miguel te va a decir lo que ¿Qué pasa. queremos hacer una obra de teatro? Ya, Sí. dime. Y nos falta ponerle la música. Bien, yo hago las canciones y las cantamos. ¡Bien! Bien, ¿lo hacemos entonces? ¡Hagámoslo! Después de este encuentro, entonces, comenzamos a trabajar en el texto dramático. El proceso de transformar el cuento a un texto dramático. Sí. Luego de trabajar la dramaturgia, comenzamos a ver la cantidad de personajes que existían, también la cantidad de escenas que podíamos hacer. Empezamos a limpiar qué era lo que queríamos mostrar como montaje final, por la cantidad de imágenes y la cantidad de mensajes que hay dentro de los textos de García Márquez. Sí. Sí, eso fue algo importante como para poder separar en escenas y también la cantidad de personajes, porque en realidad el cuento original tiene muchos personajes, entonces tuvimos que ir Uniendo. entre tantos que habían y obviamente todos en torno a nuestro personaje protagónico principal, ¿cierto? Que es el ahogado. Sí, además también elegimos el ahogado porque juega mucho a la mitología, juega mucho a lo extraño que viene llegando, hay mucha información que no sabemos y eso fue Claro, y además, bueno, como se sabe, cierto, es bien sabido que García Márquez escribe realismo mágico. Nuestra intención también a través del texto era poder entregar, transformar o llevar a las tablas este realismo mágico que siempre plantea García Márquez en su escritura. Y ahí fue cuando decidimos empezar a jugar con muchos colores, empezar a jugar con los títeres, a manejar títeres, que también es una parte del proceso que ha sido bastante nuevo, por lo menos para mí. Nunca habíamos trabajado de esa manera y ha sido bonito. Ese juego que nos trajo García Márquez ha sido rico. Un total descubrimiento de poder actuar con muñecos. Sí, y ha con sido- música en vivo mejor. Y con música en vivo mejor. Sí. Entonces, después que se decidió entrar en el espectro del realismo mágico, llevándolo al teatro a través del teatro surrealista, o el intento que hicimos de hacer teatro surrealista, fue donde aparecieron los muñecos, los títeres y donde aparecí yo. La animación de títeres, la creación de los títeres, bueno, dentro del trabajo dramatúrgico, de ir decidiendo los personajes, también es ahí donde decidimos qué personaje iba a ser títere y qué personaje iba a ser persona de carne y hueso, ¿sí? Actor o actriz. Y ahí entran dos personajes principales que decidimos que sean títeres, que son los dos ancianos del pueblo. Es una mujer anciana y un hombre anciano. Están hechos de papel, tienen una articulación de manipulación directa y terminaron siendo los personajes principales de la obra, digamos, porque por todo el contenido estético que tienen los títeres, por todo el contenido mágico que tienen los muñecos, ¿cierto? Al ser un objeto animado, tiene como una... ¿cómo se puede decir? Tiene una liviandad mayor que los actores en escena, ¿sí? Eso.
Y después de que la obra estaba lista, de que los personajes estaban definidos, de que comenzaron a ensayar los títeres con los actores y las actrices, es que necesitamos que suene. La música se compuso de varias formas. La primera tuvo que ver con la ambientación sonora. Para eso hicimos música que ambientara y recalcara las emociones de ciertas escenas y personajes. Por ejemplo, hay un leitmotiv, una canción que siempre aparece en diferentes personajes. Lo que trata de intensificar es el encuentro de estos con el personaje principal, que es Esteban. Entonces, cada vez que hay una emoción, que un personaje se siente representado por Esteban, aparece esta música y trata de intensificar entonces esas emociones. Y por otra parte, hicimos canciones que tienen que ver con el contenido de la dramaturgia. Por ejemplo, hay una canción que es donde se mueve el teatrino de la obra y aparecen unos peces. Ahí se canta una canción. Una canción que cuenta una parte de la historia, digamos, que va como enlazando una escena con otra, lo que viene pasando en esta historia con lo que va a pasar. Eso se cuenta, se narra, digamos, como que utilizamos la lógica de la narración a través de las canciones, de ir contando una parte de la historia. Exactamente. Eso. Ese tipo de canción también se repite en otra escena del ahogado, que es la escena del bote, donde los personajes del pueblo van a buscar a ver a las otras islas si es que se les perdió alguien, porque el personaje principal, que es Esteban, es un desconocido en ese momento. Entonces ahí aparece una canción también que narra esta historia y que enlaza también lo que va a suceder con el farolero y toda esa escena. En la penúltima escena, donde está el jovencito con la jovencita y le piden al cielo y a las flores que cuiden a Esteban, ahí utilizamos una canción con ritmo de vals que lo que busca es traer a la memoria emotiva de los personajes y también para el público respecto a cómo se hacían los funerales acá en la zona y en algunos lugares del campo. Con este ritmo de vals, un ritmo reposado, los dos personajes suben por el acantilado y se encuentran con el abuelo, y ahí empieza la escena final, donde también hay una canción muy importante que es El corazón no se esconde. Bueno, entonces una vez que la obra está lista, una vez que tenemos el texto, tenemos la dramaturgia, tenemos más o menos definidos qué va a decir este personaje, qué canciones van a entrar y todo eso, viene la parte del cómo lo vamos a contar, ¿sí? Porque todo lo demás es qué vamos a contar, y ya cuando entran las canciones y entra la dramaturgia propiamente tal, la dramaturgia del espacio, de la planta de movimientos y escenografía, entramos a la magia de cómo vamos a contar esto que queremos contar. Entonces nosotros, la compañía de teatro y títeres La Siembra, decide contarlo con un acantilado, plantar un acantilado de cerca de 2 metros en el escenario, con forma de acantilado, digamos una media luna, que tenía que cumplir la razón de acantilado, pero también la razón de esta contención de orilla de playa, ¿cierto? Como podemos decir, de península, de una isla. No, península no puede ser una isla, pero bueno, una especie de cierre de una isla que contiene la llegada de este ahogado, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue emular más o menos en tamaño de teatro un acantilado con una estructura que cuenta de 3 partes, movibles y desarmables, que se hicieron en fierro, que cada estructura tiene, la más pequeña tiene 6 partes, la intermedia tiene 7 partes y la mayor es una estructura de 5 partes. Están hechas de fierro y madera. La parte ensamblable son bloques de fierro que se ensamblan con pernos. Bueno, el fierro pensado en 3 milímetros para que soporte el peso de los actores porque los actores transitan por arriba de la escenografía. Entonces el fierro de 3 milímetros para que soporte el peso, y desarmable completamente por el transporte. Siempre que estamos nosotros, compañías de regiones, compañías que pretenden o quieren moverse, itinerar, hay que pensar, cuando uno piensa en cómo va a contar algo, hay que pensar en que sea además ese cómo transportable, ¿ya? Que sea lo más pequeño posible. Entonces, eso, tenemos una escenografía que es la cuarta, que va girando, que tiene un sistema de ruedas, donde la escenografía se va transformando en diferentes partes de la obra. En un momento es una casa, donde los personajes aparecen, ¿cierto? Una casa. Esta misma casa, donde esta ventana se abre, aparecen los personajes, los títeres ahí
hay texto ahí entre títeres y actores, hay una vuelta donde hay un teatrino que está por el otro lado, no se lo vamos a mostrar, pero hay un teatrino donde se cantan canciones, donde se focalizan los títeres para que se lleve la atención a ellos y cuenten parte de la historia. Y está la otra parte donde es la terminación del acantilado, donde los personajes lanzan a sus muertos. Eso en cuanto al cómo contamos esta historia. Oye, Piraña, ¿cómo te has sentido tú dirigiendo acá la coreografía en la escena donde aparecen la piraña y el otro esqueleto? Me he sentido muy bien. Estoy dirigiendo a mis compañeros. Ellos les cuesta un poco el tema del ritmo, pero de todas maneras lo pueden lograr. Ya, chicos, miren, así. Así era. A ver, intentémoslo. Vamos. 5, 6, 7, 8. ¡Qué divertido! Muy bien, muy bien. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Gracias. Oye, Piraño, cuéntame cómo te has sentido aquí trabajando con los otros títeres y los otros personajes en la obra. Ha sido bastante divertido, la verdad, porque nunca había hecho esto y yo pasaba más bien escuchando música punk y todo el día pasaba con mis amigos hasta que de pronto me hablaron del teatro y del Ahogado de Nadie. Me llamó la atención el nombre, Ahogado. Dije, tendría que ir a ver. Y vine a un casting y quedé. Oiga, abuelita, ¿cómo se ha sentido actuando en esta obra? Oiga, yo antes nunca había actuado. Fue algo totalmente nuevo para mí. Pero lo habré hecho bien. ¿Qué cree usted? Yo creo que lo está haciendo súper bien, abuelita. ¿Cierto? Siga nomás. Para no ser actriz y estar tan viejo. Voy a seguir nomás. Y después, capaz que me llamen para grabar una película o una serie de Netflix. ¡Eder! ¿Qué pasó? Ay, escucha. Ya no puedo más, ese viejo me tiene harto. Oye, sí, en realidad, igual estoy cansada. No, y como tiene memoria para aprenderse texto. Más encima dirige. A ver. ¿Quién es el que está cansado? No la. Tenemos 7 actores esperando. Y actrices también. Ya. Nada de cansado aquí. Se partieron a trabajar. A ensayar su texto. Y aquí me voy a quedar yo mirando. A que le salga bueno. Bien. ¿Cómo seguía? Ah, yo doy el pie. Sí. Ya. ¿Y quién fue el primero en verlo llegar? Yo fui abuelo, yo lo vi primero. Dale, hombre, actúa. Pero si eso dice. No estés esperando que yo te diga. Pero si eso es. Vamos de nuevo. Yo doy el pie. Ya. ¿Quién fue el primero en verlo llegar? Yo lo vi llegar primero, abuelo. Sí, ¿Y cómo fue? estábamos pescando con mi amigo el gordo y cuando de pronto... Bueno, allá, cuando de pronto. ¿Cómo? Cuando de pronto... ¿Cómo? ¿Cómo que no Cuando te de pronto por acuerdas? allá vimos que venía un barco y dijimos... ¡Corte! De nuevo. De nuevo. Te doy el pie. Es súper difícil trabajar con humanos. Son muy sensibles. Que empiezan con la cuestión de que se sienten mal. Mal. Y uno que es títere, que no tiene corazón. Trabaja nomás, listo. Si se pone muy leso, se corta la cabeza. ¿Qué? ¡Vengan a trabajar! ¿Ve? Es que es cierto lo que le estoy diciendo. Si la vida debería ser puro títere.